Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí otra vez en Signos de este Tiempo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va, señor Augusto? Pelado, ¿cómo anda? ¿Cómo andan todos? Hola, Pablo. Hola, Augusto. Hola, pero Hoy, qué fusiva que estás hoy, Alicia, ¿eh? Y contenta. Contenta con el chat, con la gente. Bueno, tenemos que dar gracias siempre por estar aquí, por tener la posibilidad de estar sentados para intentar en el despertar de la conciencia. Contentos. Hoy un programa muy, muy interesante. Vamos a hablar del continente perdido de la Atlántida. ¿Qué hay de esto? ¿Qué influencia ha tenido en la actualidad? ¿Cuáles fueron las referencias de esta civilización? ¿Qué hallazgos se descubrieron últimamente? ¿Qué relación tiene esto con los tiempos actuales? Porque, ¿qué fue la Atlántida? ¿Fue un ensayo para la evolución? ¿Qué pasó verdaderamente allí? ¿Y qué deberíamos aprender de estos viejos ejemplos que la humanidad ha atravesado? Así que vamos a divulgar cosas muy interesantes. Espero del agrado de todos. También habían comentado al público hace unas semanas y tomamos el tema para poder desarrollarlo acá en el programa. Lo que vamos a comentarle a la gente también es que en Semana Santa de este año, que cae muy tempranito porque es en la última semana de marzo. Sí, a diferencia de abril, que es por lo general todos los que años, generalmente ¿no? cae en abril. Bueno, pero desde Semana Santa en adelante vamos a tener la presencia de Giorgio Bon Giovanni en la Argentina. Y va a dar una conferencia pública el día 6 de abril, el sábado 6 de abril, en el auditorio del Bauen. Esta es una noticia de hace 2 horas, así que para todas, obviamente a un precio muy barato, solamente para poder, digamos, hacerse cargo de los gastos, ¿no? Y vamos a intentar, obviamente, que esa semana se venga a sentar aquí y hacerle una entrevista en vivo. También sabemos que va a participar de algunas manifestaciones en contra de las energías altamente contaminantes, como es la energía nuclear, y a favor de las energías limpias y renovables. Así que en abril, agendarse, lo vamos a repetir muchas veces, todavía no sabemos el título de la conferencia, pero él pidió dar una conferencia, una charla aquí en la Argentina. Así que ojalá tenga él tiempo en la agenda como para poder entrevistarlo en vivo. Porque la presencia de él en los estudios es realmente algo maravilloso. Bueno, hola a todo el chat que nos están saludando a todos. Un abrazo a toda Latinoamérica, de Estados Unidos hasta la base del Dorado, diríamos, ¿no? Hasta la Antártida. Saludamos a todos. Bueno, ustedes saben que hace 2 meses una expedición de científicos que estaba capitaneada por 2 personas que se llaman Paul Wainsweig y Pauline Salitsky, a quien posiblemente podamos entrevistar. Lo que pasa es que es una científica que habla en castellano muy bien, pero está muy ocupada. Estuvieron trabajando frente a la costa de Cuba. Ahora vamos a ver un video, el primero de ellos. Y enviaron unos robots sumergibles que, por el efecto de un sonar, es decir, por el registro de ondas del sonar, detectaron la formación de una gigantesca ciudad en el fondo del océano. El sitio de la antigua ciudad, que incluye varias esfinges y al menos 4 pirámides gigantescas y otras estructuras, sorprendentemente está justamente dentro del famoso Triángulo de las Bermudas, ¿no? Ahí mismo. Si vemos las imágenes, vamos a ver que se hizo por computación, se transformó esto que estamos viendo allí. Son las imágenes computarizadas de los registros del sonar. Se ven formaciones de ciudades enteras. Es impresionante. Esta gente es muy, digamos, cauta para explicar el origen de estas formaciones. Sí se pudo hacer una primera aproximación de que datarían aproximadamente por lo menos 10.000 años antes de Cristo. Según el periodista Luis Mariano Fernández, la ciudad fue descubierta hace décadas atrás,
Pero parece que todos los accesos a esta ciudad, esto que estamos viendo aquí, había sido detenido por el gobierno de Estados Unidos cuando ocurrió la famosa crisis de los misiles, ¿se acuerdan?, con los cubanos. Entonces parece que los submarinos nucleares que daban vuelta por esa zona encontraron estas estructuras en el fondo del mar, pero ese sitio, digamos, fue cerrado y tomado una especie de guardia alrededor para evitar que los rusos llegaran a esa zona. Este equipo de científicos detectó hace 2 meses, con arqueólogos, con oceanógrafos, las ruinas que están sumergidas 183 metros bajo el nivel del mar. Se estima que, digamos, las pirámides que se descubrieron, que por lo menos se hallaron 4, las pirámides no, los edificios que acompañaban a las pirámides, hay algunos datos de relieves, de dibujos, de frisos, de esculturas, y según los arqueólogos podrían corresponder o parecerse a la cultura olmeca que fue descendiente de la Atlántida en la zona de México. El tema es que una de las pirámides, lo que estamos viendo ahora, muchas gracias, es una pirámide, observen bien ustedes, que se detecta bajo el agua, que tiene 3 veces el tamaño de la pirámide de Keops. Epa. 300 metros de base y 200 metros de altura. Y está construida de un material, ustedes ven la transparencia de la luz, que pareciera un cristal, es decir, es un material translúcido. Ahora, esto se encontró sumergido en esta ciudad. Qué increíble está este dato que estás tirando, Alicia, y qué increíble que nos salgan los medios de comunicación semejante información. Bueno, justamente el periodista Hernán Fernández, dice que esta información y otros periodistas del equipo de Jaime Maussan quieren llevar a la UNESCO el patrocinio de esta investigación para que justamente no sea la zona ni saqueada ni vedada a la información internacional. La constatación de esta pirámide, repito, 3 veces el tamaño de la pirámide de Keops. Impresionante. Que se encontró sumergida en posición vertical, es decir, como si hubiera estado en terreno firme y así tal cual descendió junto con el continente. Bueno, se cree que es un captador energético. Vos sabés que, entre otras cosas, se observó que esta pirámide tiene como 2 orificios en la superficie, 2 agujeros, donde se observa que el agua fluye a altísima velocidad, formando como un vórtice gigante, del cual muchos de los arqueólogos pudieron constatar porque se veía una bruma, es decir, un remolino de agua en la superficie del océano. Y, digamos, y provoca todo un oleaje muy particular en la zona vecina de donde está hundida esta pirámide. Entonces los científicos se han preguntado si esta podría ser una de las famosas causas del comportamiento anómalo que tienen algunos vehículos, naves, barcos, veleros, etcétera, en la famosa zona del Triángulo de las Bermudas. Por supuesto que vamos a responder a través de los mensajes de Giorgio Bongiovanni y de Eugenio Siraguz en el pasado de qué es lo que pasó en el Triángulo de las Bermudas y por qué hay una alteración magnética en esa zona. Sí. Hoy la ciencia está develando aquello que fue transmitido a mensajeros, a videntes, y fíjense que una pirámide de cristal, repito, o de un material traslúcido, de 300 metros de base, de 200 metros de altura, sumergida en perfecto estado, no tiene explicación, no tiene explicación, ¿no es cierto? No. Tenemos que suponer que hay una civilización anterior a la humana que tenía un alto desarrollo tecnológico y que evidentemente, digamos, pocas referencias históricas, la de Platón en adelante llegó a nosotros, pero sí muchas referencias espirituales. Bueno, por si esto no fuera poco, un investigador que se llama el doctor un experto en buceo, un arqueólogo, en realidad un hombre que se dedicaba, Pablo, a buscar tesoros perdidos de galeones españoles, ¿no? O sea, Estas leyendas de encontrar el tesoro, ¿no? Alguien experimentado, digamos. El señor Ray Brown, que navegaba y buceaba esta zona, dio testimonio de que una de las veces que él estaba buceando junto con otros 3 personas, encontró esta investigación, estas ciudades, y se acercó notoriamente a una de las pirámides.
este hombre, que ahora vamos a ver el único testimonio filmado que hay de él, que lo consiguió el canal History Channel, le hizo la única entrevista que se consigue de Ray Brown. Este hombre se metió adentro de esta pirámide por un tubo vertical que había en el vértice, y él dice que extrajo una esfera de vidrio, que la tiene él y la muestra, ahora vamos a ver las imágenes en el documental, de dentro de la pirámide. La esfera estaba contenida o soportada, digamos, por una especie de soporte, que eran 2 manos de bronce que sostenían esas 2 manos de bronce a esta esfera de cristal. Él retira la esfera, dice en la entrevista, repito, que se puede ver en History Channel, que él siente como una voz interior que le dice que no regrese más, y se lleva esta pieza arqueológica, teniendo miedo de que se la confiscaran. Y le ha hecho muchas pruebas acerca de la naturaleza de esta esfera de cristal transparente, donde se puede observar inclusive a simple vista en el interior de la esfera como la imagen de 3 pirámides adentro de la esfera. Y él constata, por alguna serie de pruebas que se le hacen y se le someten, que es como un gran condensador acumulador de energía, que las energías que atraviesan la esfera se transforman y se agrandan, se potencian, por así decirlo. Sí, Augusto. No, bueno, yo tengo unos documentos también muy interesantes para leer sobre aquí estamos viendo, mire, este es Ray Brown, el buceador que en la zona que estamos observando ahora, también allí del Triángulo de las Bermudas, se interna con un grupo de buceadores a recorrer esta zona y se topan con este descubrimiento de estas pirámides sumergidas. Él y los otros 2 testigos que fueron al lugar volvieron con restos de la zona. El único que sobrevive es Ray Brown, porque los otros 2 buceadores que habían ido con él deciden volver a ir a la misma zona, a pesar de que ellos también cuentan que también habían sentido este mensaje subliminal de que no regresaran a la zona. En el segundo, el segundo viaje que hacen ellos, no regresan. Es decir, estos otros 2 buceadores que fueron con Ray Brown mueren por causas desconocidas, y él muestra, como vamos a ver a continuación, la esfera que él dice que sacó del interior de una pirámide, que tenía un conducto vertical que daba al vértice de la pirámide, donde esta esfera estaba como si fuera en una especie de altar, repito, que estaba construido por 2 manos de bronce, que en la parte de la palma de las manos él describe que había como un recubrimiento de oro, y esta esfera estaba como suspendida. Una cosa que fue muy notoria en el relato que hace Ray Brown a History Channel es que cuando él entra a este recinto de la pirámide, donde está, allí vemos una imagen de donde está esta esfera. Aquí estamos viendo la imagen, la tiene él, ven que se ve como una pirámide dentro de la esfera. Impresionante. Bueno, él dice que cuando entra al recinto sumergido, por supuesto, de la pirámide, lo que observan notoriamente es que no estaba sucio, es decir, estaba todo, por supuesto, cubierto de agua, pero no había algas. Imagínense digamos, cualquier edificio o cualquier trozo de materia que esté sumergida, empieza a ser cubierto por la flora y la fauna subacuática. Claro. Bueno, aquí era como si alguien mantuviera, o la energía propia, es decir, la limpieza del lugar. A él le llamó muchísimo la atención, y bueno, tomó la esfera y la retiró. ¿Cuándo fue que se encontró esta esfera? Esto fue en el año 80, ¿no? 80, o sea, hace 1980. 3 décadas más o menos. Exactamente. Y mirá qué interesante lo de yo la verdad que no lo sabía, lo de la esfera, la verdad que tenés una información muy precisa con respecto a esto. Bueno, esto no fue difundido para nada, muy poco, digamos. Poca difusión, repito, sí, History Channel hizo una investigación, fue muy conocido el caso de Ray Brown. Inclusive el investigador Richard González, peruano, habló, también cuando habló en alguna de sus conferencias sobre el tema de las calaveras de cristal, habló de que hay otra esfera que se encontró en un lago peruano, pero que fue devuelta al lago, es decir, no se quedó con la esfera. En cambio, lo que acabamos de ver es el testimonio de un buzo que extrajo algo
de origen evidentemente no natural, porque inclusive hace pruebas con imanes y con A ver si se pueden ver condensadores las imágenes de nuevo. energía, y él dice que, bueno, muchas personas, hay muchos relatos acerca de que esta esfera ha producido efectos inclusive de evidencias y de aparentemente sanaciones. De esto nosotros no damos testimonio porque es mucha la, digamos, el silencio que se formó alrededor de este caso, pero que bueno, repito, el único testimonio fílmico que hay de Ray Brown es el documental de History Channel. Lo raro es que no se lo haya llevado la NASA, ¿no? Bueno, fíjate, Augusto, que coincide exactamente con la ubicación del descubrimiento de hace 2 meses. Entonces, la pregunta sería, Augusto, que ahora nos vas a contar un poco a nosotros, ¿quiénes fueron los que con anterioridad nos relataron de la existencia de esta supercivilización que se denominó Atlántida? Bueno, el pionero, adivina quién fue, Alicia. El pionero que empezó a hablar de estas cosas, sobre la civilización atlántida, fue nada más y nada menos que Platón. Claro. Platón habló sobre la Atlántida, de sus célebres diálogos en el Timao y Critias, hace ya más de 2500 años. Lejos estaba de imaginar la polémica que se iba a desatar con su escrito, pensar que el viejo filósofo solo hizo referencia a una sociedad utópica en su descripción del mítico continente. Como todo buen iniciado, Platón solo reveló una parte de la historia, omitiendo pasajes comprometedores que aún no podían darse a conocer al público de aquella época. Un relato fragmentado donde la verdad y la leyenda se mezclan por igual fue la forma en que el sabio griego realizó la transmisión, velando información que los siglos posteriores recién comenzaron a mostrar. Por supuesto que no vamos a leer los pasajes, son muchos, pero más adelante en la historia también otros personajes han hablado sobre la teoría de la Atlántida, que ya, como hemos mostrado, deja de ser una teoría. Una de las primeras escuelas esotéricas en romper el hermetismo sobre la Atlántida fue la Sociedad Teosófica, fundada en 1878 por la estudiosa de origen ruso Elena Petrovna Blavatsky. En su obra cumbre, La Doctrina Secreta, compuesta por 6 volúmenes, Blavatsky legó pistas sobre un misterioso continente, decía, ¿no? Aunque manteniendo reservas sobre algunos puntos en particular. Esta combinación resultó explosiva y probablemente con el tiempo los condujo a la destrucción, como relatan casi todas las crónicas esotéricas al carecer. Según decía, los avances en el orden moral para Blavatsky no había duda de que esta raza dominó, además de la aeronáutica, otras ciencias como la meteorología, la metrografía, geomancia, física, química, alquimia, mineralogía, geología y astronomía. De las 14.000, después pasamos a otro que dice, de las 14.000 lecturas que Edgar Cayce... Ah, sí, famoso vidente norteamericano. Sí, un fenómeno era. Dejó como testimonio de su excepcional poder. 2.500 son más o menos las lecturas de vida que se pueden encontrar, muchas de las cuales tratan de la reencarnación de individuales consultantes a través de la historia. De las 2.500 lecturas debemos restarle 700, correspondientes a la visión del vidente sobre la Atlántida, abarcando un periodo de 20 años que van desde el 1924 a 1944. 700 visiones de la Atlántida, o sea, escritos que dejó Edgar Cayce sobre la Atlántida. Quiere decir impresionante. Que Edgar Cayce dejó más o menos como obra de vida 2.500 lecturas, de las cuales 700 se referían a la Atlántida. Ajá. Bueno, a diferencia de los ocultistas que presentaban un cuadro complicado de la Atlántida y de la conciencia humana, Cayce centró sus lecturas en la historia de sus individuos y de su desarrollo personal. En la versión ofrecida por Cayce sobre la Atlántida, esta se presenta como una sociedad tecnificada y ferozmente dividida en 2 bandos irreconciliables que estuvieron continuamente en guerra. Bueno, algo parecido a lo que está sucediendo ahora, ¿no? El enfrentamiento se daba entre los hijos de Belial, según decía Edgar Cayce, de tendencia materialista y autoritaria, contra los hijos de la ley de uno, más espirituales y compasivos. Luz y oscuridad podríamos llamar, ¿no? Algo así. Ambos grupos jamás pudieron dirimir sus diferencias y su eterna pugna condujo al continente a un terrible final, que culminó con su destrucción
luego de un devastador cataclismo inducido por manejos egoístas, algo muy similar a lo que dice Giorgio, ¿verdad? Las lecturas no dejan duda sobre la ubicación de la Atlántida, así como de la existencia asombrosa de la tecnología. Decía que la posición, o sea, el continente que la Atlántida ocupaba, se encuentra entre el Golfo de México, por un lado, y en el Mediterráneo por el otro. Evidencias de esta civilización perdida deben encontrarse entre los Pirineos y en Marruecos, y Honduras británica, Yucatán y Norteamérica. Existen algunas posiciones que sobresalen, mucho lo que has mostrado también en videos, Alicia, y que deben haber sido de una época de parte de este gran continente. Dice también Edgar Cayce, en la Tierra Atlante, en la época de la creación de fuerzas eléctricas, que tenían relación con la transportación de aparatos de un lugar a otro, tomando fotografías a distancia, leyendo inscripción de muros a una distancia, venciendo la misma gravedad, preparación del cristal, el terrible cristal poderoso, mucho de esto motivación de la destrucción, decía. En la Atlántida, bueno, durante el estado más elevado de la civilización, maestro del pensamiento psicológico de estudio, especialmente de la transmisión del pensamiento a través del éter. Ellos tenían la capacidad de pensar, bueno, tenían una tecnología muy sofisticada, en Poseidia, Poseidia, creo que era la capital. Poseidia o Poseidón. O Poseidón, sí. Ahí el dios. La entidad habitó entre aquellos que tenían a su cargo el almacenaje de las fuerzas motrices de los grandes cristales, que de tal manera condensaban las luces, las formas de las actividades, como para guiar a los barcos en el mar y en el aire. Y en los artículos de confort para el cuerpo, como la televisión y la grabación de voz. O sea, poseían una tecnología similar a nuestra, pero mucho más elevada en otras cuestiones, ¿no? Bueno, las lecturas son muy claras en este punto, según Edgar Cayce. Tenían estudios de telepatía, de psicología, medios de comunicación como la televisión, navegación aérea y por mar, así como manejo de energías poderosas, tal vez de tipo nuclear, conocimiento de electricidad y fotografía, mención de cristales como fuerzas motrices, de las cuales se extraían casi toda su ciencia para la manipulación de estos aparatos. Y cabe mencionar que muchos de los adelantos mencionados por Cayce recién se hicieron realidad en años posteriores, lo cual no deja de ser inquietante. Claro, o sea que lo que Cayce dijo que había visto de la Atlántida, tampoco lo conocía en la época que estaba viviendo, ¿sí? Es decir, él habló de teletransportación o de televisión o de cosas que ni siquiera en la época en que él vivía existían. Claro. Es decir, que era una profecía hacia atrás, pero maravilloso, ¿no? Sí, la verdad que hasta, Edgar Cayce detalló muchísimo la ubicación. Decía que que como ya lo mencionamos, que estaba cerca del Mediterráneo, y la verdad que es muy importante la información que nos llegó que hemos recabado sobre Edgar Cayce. Hay muchísimo para leer. Este personaje fue un fenómeno, realmente un físico, creo que fue también, ¿no? Un médico que utilizaba también su potencialidad de evidencia, porque resolvió también muchos casos clínicos. Creo que 14.000 lecturas. Habla de una actividad totalmente prolífica, un hombre que falleció muerte natural mayor, pero que en la zona de las Islas Bimini, en el medio del Caribe, él dijo que exactamente en esa zona se iban a encontrar a posterioridad templos y pirámides. Y fíjate que es la misma zona que está hoy trabajando y está sacando a la luz por este sonar, esta ciudad entera sumergida, y nada menos que esta gran pirámide de cristal. Porque sí, lo que tenemos que recalcar, y ahora vamos a hacer un mensaje que nos va a hacer leer Pablo, es que esta sociedad de esta supercivilización atlántida, que desarrolló una tecnología nunca vista al nivel actual, porque poseían, como vos dijiste y como vamos a leer ahora, características como la de la teletransportación, la del desarrollo de energías
digamos, solares, la de construcción y de aparatos telepáticos, etcétera. Esta supercivilización utilizaba estas grandes pirámides como concentradores de energía, pero como también relató Case y también nos lo explicó Giorgio Bongiovanni, había dos facciones en pugna, es decir, fue una civilización que estuvo a punto de hacer un salto a la cuarta dimensión. Podríamos ser nosotros, con la diferencia de que esta civilización, la Atlante, desarrolló una tecnología superior a la nuestra, pero se empezó a dividir en dos zonas, en dos polos, una casta sacerdotal muy envidiosa de una casta científica, que era la que manejaba estas pirámides o SED, energéticos, que eran los acumuladores de energía, y que por usurpar estos cargos de poder se hicieron cargo de una tecnología que no sabían controlar, hasta el punto que causaron la propia autodestrucción. Es decir, una vez más, el cosmos nos muestra que cuando una civilización, como nos ha explicado tantas veces Bongiovanni, desarrolla en desmedida o desparejamente su gran adelanto tecnológico y no es en paralelo su desarrollo espiritual, es una civilización que se puede autodestruir. Entonces nos vas a leer ahora un mensaje, Pablo, en el cual nosotros tenemos la explicación a través de Eugenio Siragusa de qué pasó en el Triángulo de las Bermudas. Sí. Dice así, dice el Triángulo de las Bermudas y la energía cósmica. El llamado Triángulo de las Bermudas es una parte de la Atlántida que está sumergida. Los fenómenos que se producen son debidos a que a 250 metros de profundidad se encuentra una gran pirámide, la cual tiene aproximadamente 12.000 años. La finalidad de su construcción era captar la energía cósmica y transformarla en energía útil para el alumbrado como fuerza motriz. Actualmente, al no ser usada, esta energía se acumula y de tanto en tanto la pirámide la emana y como consecuencia se liberan enormes fuerzas magnéticas que desmaterializan toda forma de materia que cae en el vórtice energético, es decir, que es llevada a sus elementos primitivos. Naves, aviones y otras embarcaciones que caen en esta turbulencia no tienen ninguna posibilidad de continuar como materia densa y que debe irremediablemente desaparecer, o sea, transformarse en energía pura. Cada materia psiquizada, como son los hombres, los animales, son también golpeados por el flujo energético, pero en este caso no se produce una descomposición en materia orgánica originaria básica, pero se produce una separación entre el alma y el cuerpo, es decir, anímica, espiritual de la parte biofísica. Estos seres vivientes son llevados al estado astral, continuando su experiencia en ese plano. Las expediciones científicas encargadas de indagar estos fenómenos lamentablemente partieron con fines totalmente equivocados, pero pronto se descubrirá la verdad. La pirámide, desde los tiempos de la Atlántida, está todavía en perfecto funcionamiento y está actualmente en grado de suministrar energía a todo un continente, por ejemplo, América. Dice, esta energía sustituiría a la energía atómica, que es una energía sucia, y la humanidad se encontraría en condiciones de contar con una fuente energética universal, pero para eso tiene que tener el coraje de abandonar el sendero equivocado y satánico y tomar el buen camino hacia las fuerzas positivas, que son las únicas capaces de llevar a la salvación frente al latente peligro en que se encuentra vuestro planeta. La pirámide se basa sobre una superficie de 1000 metros cuadrados. Se puede comprobar que tiene la punta truncada, que se encuentra a 50 metros de profundidad y durante la baja marea solo a 30 metros. Las piedras con que se construyó la pirámide son de roca basáltica. En los tiempos de Atlántida esta invención fue llamada generador de Esdra, porque ese fue el nombre del que la ideó, digamos. Las corrientes energéticas cósmicas que envuelven a la Tierra son las que pueden ser transformadas en energías técnicamente disfrutables. En su interior existe todavía un espejo solar convexo o lentiforme de un diámetro de 7 metros, construido en puro cristal cuarcífero que se apoya sobre un perno rodante que gira a la misma velocidad de la revolución terrestre. Os diré que cuando el espejo se encuentra al cenit en el solsticio, que se produce 2 veces al año y exactamente en la zona de las Bermudas en junio y diciembre,
se reactiva y se recarga de energía tripolar. Tal energía no puede ser absorbida por ningún metal terrestre. Todavía no tenéis los medios para neutralizar semejante fuerza o campo magnético astral. Es por ese motivo que naves, barcos, que se encuentran o deben atravesar el campo de fuerza magnético astral triangular, en el momento de la activación, estos son absorbidos por el turbulento campo magnético y por lo tanto desintegrados. Solo los objetos de madera quedan aislados de esa fuerza energética. La distribución de esta energía se hacía de tal manera que en cada punto de recepción había una antena receptora, la cual recibía y emitía nuevamente, adaptada vía radio sin hilos, el flujo energético al consumidor final. Los instrumentos técnicos fueron realizados de tal manera que sin mecanismos complicados, la energía puede ser transformada fácilmente en el tipo de trabajo que se desea. La paz sea con vosotros, Erat. Bueno, nos vamos a una pausa y luego hacemos muchos comentarios de esta información impresionante, de este mensaje de Eugenio, el adelanto tecnológico de la Atlántida, las consecuencias de esta actualidad. Ya volvemos. Aquí estamos, muchas gracias. Nos están preguntando cómo conseguir el video. Si se refieren al video donde figura el buzo con la esfera de cristal, tienen que colocar History Channel de Bimini, las Islas Bimini serían in search, en búsqueda, ¿sí? En inglés, in search. De History Channel. En el minuto 15 de ese video
figura el testimonio de Ray Brown. Sí hay muchas fotos, pero el único testimonio filmado que hay es el de History Channel. Es bastante... acá está, muchas gracias, Mantra FM. Nos están colocando para que lo puedan ubicar precisamente. Van a ver que es muy, muy interesante. Inclusive él, el video está en inglés, relata con su propia voz cómo fue que él descendió a través de ese tubo, al cual primero le dio un poco de miedo meterse a través de ese tubo, digamos, ese orificio, ese túnel que estaba en la parte superior de la pirámide. Pero evidentemente una persona que bucea a metros bajo el agua y que se dedica a buscar restos arqueológicos sumergidos debe tener bastante coraje, ¿no es cierto, Pablo? Sí, sí, seguro. Debe ser un aventurero, así que bienvenido el testimonio de este hombre, ¿no? Muy valioso. Sí, valiente, ¿no? Lo que vale la pena también que nosotros expliquemos es que esta sociedad, esta Atlántida, que fue tan nombrada por muchas personas, digamos, ligadas a la espiritualidad, desde Platón, Blavatsky, Edgar Cayce, han habido otros libros de contactados, no tan famosos como estos, que se refieren a la vida de la Atlántida. ¿Qué nos tiene que dejar de enseñanza? Ahora la ciencia, la arqueología, está corroborando la existencia de esta supercivilización humana. Una supercivilización con alto grado de tecnología y también con un próspero grado espiritual, pero que evidentemente sucumbió ante la envidia, los celos y el peor de los, yo diría, de los enemigos en contra de la espiritualidad, el ego. El ego de poseer la verdad, la razón y de la lucha fratricida con mi hermano. Porque fíjate que la Atlántida cayó porque dos facciones, entre comillas, de la misma civilización, lucharon entre ellos. Tal es así que nos explica Giorgio Bongiovanni que después de que se produjo la famosa explosión del planeta Malona, para la audiencia que no lo recordaba, lo hemos dicho en otro programa, era el planeta que se encontraba entre la órbita de Marte y Júpiter, un planeta que estalló por también un mal manejo de los yacimientos nucleares y de la tecnología nuclear. Bueno, parte de estos cinturón de asteroides que quedó, uno de esas partículas de este planeta Malona transitó durante algún tiempo como un satélite terrestre. Ese satélite terrestre, vamos a decir, una segunda luna que existía en la antigüedad, al provocarse en la Atlántida el desequilibrio y el mal uso de las pirámides energéticas, desvió la órbita del satélite lunar que existía, el segundo satélite lunar que existía en ese momento alrededor de la Tierra, y ellos sabían que al estar desviada la órbita de esa luna, inevitablemente iba a caer sobre la superficie de la Tierra. Esto es lo que produjo el hundimiento de la Atlántida y por eso algunos atlantes iniciados emigraron desde la Atlántida a otros puntos del planeta. Nos dice Giorgio Bongiovanni. Vamos a escuchar el relato con música de mensaje, por favor. En Poseidonia, la capital de la civilización atlantidia, los hombres de buena voluntad, junto a los instructores, alcanzan el máximo de la evolución anímico-astral, poseyendo poderes extraordinarios, como el dominio de la antimateria, de la energía de la fusión fría, la telepatía, la construcción de instrumentos para nosotros de ciencia ficción, el vuelo al lado de los hermanos del espacio sobre blancas astronaves. Se encuentran muchos testimonios, jeroglíficos, mitológicos, pinturas y bajorrelieves de arqueología espacial, dejados en lugares de las civilizaciones hijas de la Atlántida. Justamente en estos lugares los últimos iniciados escapan de un mal incontrolable que está diezmando gran parte de la población atlantidia. La corrupción a cargo de la invasión cada vez más importante de la llamada raza negra, apoyada también por la raza blanca, porque quería introducirse en el ciclo de las ritualidades esotéricas
portando características mágicas. Pero la casi totalidad de las poblaciones, no siendo capaces de discernir, tal cual sucede hoy, en el año 2000, las dinámicas positivas de las negativas, vibraciones desencadenadas por rituales de la actividad del pensamiento, caen víctimas de la actividad luciferiana, degenerando cada vez más en el uso de drogas, odio y luchas fratricidas. Bien poco pueden hacer los iniciados incorruptibles, porque la ley universal deja que las almas en evolución cumplan su ciclo de experimentaciones y escojan su destino, de la semilla al fruto, del fruto a la semilla. La verdad no puede ser ofrecida bajo una bandera de oro, repetía Eugenio. No se puede nunca forzar la elección ni el destino de causa y efecto. Fue así como la raza humana, después de haber alcanzado las más altas cimas, volvió al polvo, del cual todavía hoy demuestra no querer salir. Y hace 2000 años, un destino de voluntad divina puso fin a Poseidón, dejando que se estrellase sobre ella el segundo satélite, que no solo borró toda traza de antiguos vestigios, demasiado luminosos para quien había preferido las tinieblas, sino amplificando la deriva de los continentes euro-afroamericanos, dejando sitio al gran océano que desde la profundidad de su silencio azul vibra en nuestros atávicos recuerdos con un sollozo inconsolable. En la historia, bien o mal conocida, es narrado aquello que llega hasta nuestros días, aunque oscurecido gravemente por voluntarias incomprensiones llamadas misterios. La obra más importante, dirigida a la última generación humana de estos 2000 años, antes del cumplimiento del ciclo cósmico terrestre, en el cual se cumplirá una nueva muda del planeta, ha sido cumplido directamente por el Hijo del Dios Padre, Cristo, y un grupo angélico de colaboradores, 144.000, provenientes principalmente de Sirio, que han injertado una ayuda genética en el momento en que Dios proponía al hombre abrir las puertas de la prisión, ofreciéndose la llave del amor. La humanidad había madurado para comprender las señales de los tiempos y las señales de los cielos, las revoluciones celestes. Bueno, este extracto que acabamos de leer figura en el libro El Dorado Resurgirá, basado en los mensajes y contactos recibidos por Eugenio Siragusa. Luego vamos a leer uno de los mensajes que él recibe de una entidad angélica llamada Oara, donde explica que justamente estos iniciados, los que se mantuvieron en la luz de la civilización atlántida, previendo el fin que se les sobrevenía, es decir, la órbita de este satélite lunar que iba a caer sobre el Atlántico y por lo tanto produciendo el hundimiento de la isla principal Poseidón, previeron la emigración de estos iniciados a distintas zonas del planeta. En el mensaje nos explican que algunos de ellos fueron y llegaron a Egipto. De allí provino Hermes Trismegisto, Tot. Fue un atlante que trajo la información atlante a la civilización egipta. También algunos llegaron a las costas de México, a la península Yucatán y también a la zona andina. Y otros, querido público, los más aptos, digamos, en la iniciación, los más desarrollados, se fueron a las ciudades intraterrenas, al mundo de la luz, al dorado, debajo de nuestro polo sur, desde donde habitan en cuerpos sutiles desde hace miles de años, todavía trabajando para el desarrollo y la evolución de los seres humanos y de este planeta. Pero me quedo con la parte final donde explica Eugenio Siragusa y nos dice muy claramente que
si bien la Atlántida fue una enorme oportunidad para el despertar, para el salto evolutivo dimensional de este planeta hace 14.000 años, ¿por qué se estaba por dar esa oportunidad? Porque nosotros podríamos plantearnos, bueno, pero la Atlántida no era todo el planeta, la Atlántida era un continente de muchas islas, las principales de ellas de altísima tecnología, como acabamos de describir, pero era una semilla que el Padre Dios había tomado en consideración para ver si el altísimo desarrollo tecnológico que había alcanzado esta civilización garantizaba en las almas de estos individuos que la tecnología iba a ser siempre usada para el bien. Por supuesto, fueron puestos a prueba. Esta raza negra, la llaman ellos, que fue también una raza a la cual se le permitió encarnarse en la Atlántida, producto algunos de los sobrevivientes del planeta Malona, fue la que tentó en el ego, en la concentración de poder, en la manipulación de las tecnologías de altísimas, consecuencias, la que manipuló, repito, los egos y probó que esta supercivilización no estaba apta para vivir en el mundo de la cuarta dimensión. Pasaron los años y 12.000 años después de la Atlántida, el Hijo de Dios viviente se manifestó a esta humanidad trayendo sobre sí las buenas nuevas del reino de Dios. Su mensaje fue universal, desarrolló la mayor tecnología que podía desarrollar un ser humano solitario, que era la de mostrar que había sido el Hijo de Dios. Resucitó a los 3 días y se encargó de comunicarle a la humanidad cuál era el camino de la evolución a través del amor. 2000 años después, hoy nos encontramos también en un punto crítico como el de la Atlántida, con una tecnología que hoy todo el mundo disfruta, un micrófono, una pantalla digital. Podríamos decir respecto de hace 4000 años que, bueno, esta tecnología era insospechada, el hablar por una cámara web con un amigo que está en otra parte del mundo, y sin embargo, Pablo, Augusto, hoy en día todavía la humanidad no aprendió del ejemplo del Cristo. Todavía hay mucha gente que ha mirado al costado y mira con indiferencia una humanidad donde 1/3 de la población no tiene para comer, donde 1.000 millones de personas no tiene agua potable, donde hay muchas guerras que se construyen y se fabrican desde una élite de poder, de la cual muchas veces hemos hablado, donde las mismas religiones son muchas veces en pequeños grupos cómplices de esta manipulación mundial y donde se intenta adormecer a la humanidad del verdadero sentido de nuestro transitar, que es el desarrollo del espíritu. Entonces, 14.000 años después de la Atlántida, posiblemente no hayamos alcanzado la tecnología de la teletransportación como ellos, ni la de la energía libre a través de condensadores solares como eran estas pirámides. Sin embargo, alcanzamos una tecnología bastante desarrollada. Pero en esa evaluación, ¿qué podemos decir de nuestro desarrollo evolutivo espiritual, no? Estamos un poquito complicados. ¿Qué podríamos decir? ¿Estamos aptos para hacer este paso? Vos sabés, Alicia, que recién mencionabas que en este sistema solar se han producido diferentes eventos que han generado la propia autodestrucción de civilizaciones enteras. Mencionaste a Malona, el planeta que estalló, que voló por los aires. Después mencionabas la civilización Atlántida, y ahora parecería como que la historia se está volviendo a repetir. Parecería como que en este sistema solar o en esta Tierra no aprendemos la lección y volvemos a cometer los mismos errores. Nos han mandado muchos profetas de todas las culturas, de todas las civilizaciones, para ver si podemos aprender, y sin embargo no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que nos merecemos? Giorgio nos comentaba también que Adonai, nuestro Padre Creador, el Sol, se sentía como arrepentido, tenía como sentimientos de arrepentimiento de haber creado esta raza, ¿verdad? Porque no queremos aprender cómo podemos hacer para vivir una vida tranquila
en armonía, en hermandad, y siempre la misma historia. Entonces yo no sé lo que vaya a pasar en los próximos años, lo intuyo, pero estamos por el mismo camino, estamos por un camino oscuro. Con una diferencia, Augusto, una diferencia fundamental y muy importante. En los tiempos de la Atlántida, y también hace 2000 años, el pueblo elegido, el pueblo judío, eran una semilla, una muestra que el Padre Adonai iba a tomar como factor positivo para evaluar si la humanidad estaba en condiciones de hacer ese salto dimensional. Es decir, si los atlantidios pasaban la prueba, si el pueblo de Galilea de ese entonces hubiera reconocido el camino del amor y no el de la barbarie, hubiera elegido a Cristo y no a Barrabás en la plaza, toda la humanidad inmediatamente hubiera tenido en ese instante el paso, el salto a la redención. En este instante, Augusto, nuestra evolución, nuestra posibilidad de acceder al reino de Dios en la tierra, que es el que va a venir a instaurar Jesucristo en el momento en que se manifieste públicamente a todo el mundo, es individual. Es decir, yo no me voy a salvar por lo que vos hagas. Tal vez lo que vos hagas mejore las condiciones ambientales de mi vida y me permita despertar más fácilmente si yo estoy rodeada de personas que son proclives al amor, a la tolerancia, y vos con tu ejemplo incitás en mí una semilla de luz y entonces yo pueda despertar. Sí. Pero la salvación de mi alma va a ser por los actos que yo he cometido. Entonces ahora, Augusto, cada persona, cada ser humano tiene en sí misma la responsabilidad y la gran posibilidad de salvar su alma actuando positivamente a favor de la vida. Es decir, no dependo de que un grupo de personas, como algunas personas proclaman, me salve. Claro. Sí, también es importante aclarar lo siguiente. Nosotros estamos viviendo un tiempo que es histórico para esta parte de la galaxia, ¿no? Así es. Estamos viviendo un tiempo en donde el planeta Tierra va a evolucionar sí o sí. Entonces, aquellas personas que estén aptas en la energía de la nueva era, de la nueva evolución, entonces pasarán y vivirán en la tierra prometida. Ahora, todos los momentos de redención que han sucedido hasta aquí y todos los momentos negativos a los que fuimos sometidos y a lo que estamos pasando, son momentos, o fueron momentos, en donde no existía esta posibilidad por ahí. Existía por ahí una posibilidad de evolución personal, pero no la evolución del planeta Tierra. Es por eso que este es un momento histórico donde el planeta Tierra va a pasar de dimensión sí o sí. Entonces aquellos que no estén en esa misma sintonía van a ser expulsados de este planeta. Y aquellos que estén en la sintonía se van a quedar. Entonces es muy importante tomar conciencia de esto, que esta vez... Sí, te corrijo un detalle, Augusto. La evolución, si se hubiera dado en el pasado, en la civilización atlántida, o en el momento en que el Maestro Jesucristo pisó la tierra y realizó su misión de amor hace 2000 años, hubiera permitido que todo el planeta ascendiera, todo el planeta al mismo tiempo. El planeta con todos los seres vivientes. La diferencia que yo recalqué es que en esas dos circunstancias se había tomado como instrumento de medida la reacción hacia el amor de dos pueblos testigos. Uno fue la Atlántida, el otro fue el pueblo de Galilea hace 2000 años. En este instante, el salto para el planeta involucra a todas las almas que vivimos en algún momento en el planeta Tierra, encarnados o desencarnados. Y el juicio final al que se hace referencia en los Evangelios, en la Biblia, que Jesucristo dijo vendrá a establecer este juicio final al final de los tiempos, significa eso, es decir, significa evaluarnos a cada una de las almas qué acciones de amor hemos llevado para tener una medida de si somos capaces de vivir en un reino de amor o no. Si no la tenemos, evidentemente, como el planeta va a hacer este salto dimensional en el momento en que él regrese, bueno,
iremos a la escuela, a la casa, compatible con nuestro nivel de desamor. Y posiblemente, si tenemos todavía deudas kármicas que pagar, es decir, si nosotros no hemos aprendido que no es el egoísmo, la intolerancia, el poder, la opresión, la violencia, el camino de la evolución, bueno, tendremos que tener la posibilidad de reencarnarnos, como nos sucede ahora en la Tierra, en otro planeta similar a la Tierra. En el momento de la instauración del reino de Dios en la Tierra, la experiencia humana se va a transformar en una experiencia del desarrollo de la gnosis, no de una reencarnación para saldar un karma pendiente. Es decir, nosotros tenemos todavía este tiempo, el tiempo de hoy, el día miércoles 9 de enero, hoy, nosotros podemos saldar nuestro karma. Podemos hacer méritos para vivir en ese superplaneta en que se va a convertir la Tierra. Hoy, no importa lo que yo haya hecho, como el ladrón que estaba al costado del Cristo en el momento que a él lo crucificaron, yo puedo ser disponible a amar, a ofrecerme a hacer acciones a favor de la vida. Y eso me va a convertir automáticamente, si persevero en ese camino, en candidata a esa nueva era, a ese nuevo reino de amor que Jesús va a instalar en este planeta. Pero ese camino es individual. Lo tengo que hacer yo, no lo hace otro por mí. Yo tengo que hacer los méritos, porque el mismo Cristo lo dijo hace 2000 años, que Él vendría a separar cabritos de ovejas, y que eran las buenas acciones las que Él iba a poner en esa balanza. Ni mis creencias, ni mi partido político, ni mi color de piel, ni mi religión, ni mi idioma, ni mi cuenta bancaria. Lo importante es hacer, como vos decís, Ali, acciones a favor de la vida y con amor y teniendo en cuenta al prójimo, ¿no? Tal cual. Esta es la gran diferencia de este momento. Por eso no paramos nosotros todos los programas de recalcar lo valioso de vivir en este tiempo, de que este es un tiempo de redención y que ejemplos del pasado, como el caso de la Atlántida, como, para muchas religiones, momentos de gran brillo espiritual, pueden ser corrompidos cuando el ego, la violencia, la intolerancia se pone delante de esos espíritus. Entonces, nosotros recordar en ser humildes, en trabajar a favor de la vida, en tratar todos los días de hacer algo más para despertar la conciencia de alguien que tengo al lado, porque siempre podemos hacer algo, aunque seamos, aunque tengamos defectos, aunque nos consideremos cansados, aunque vivamos en una sociedad que nos aplasta, que nos condiciona, ¿no? El otro día yo publiqué en el Facebook de Signos de este Tiempo una frase que me había llegado de Dostoyevsky, muy, muy interesante, que decía que la prisión más perfecta era aquella que lograba que los prisioneros no se dieran cuenta que estaban presos. Ajá. ¿Qué es esta sociedad? Vos no querés salir de esta sociedad porque no te sentís preso de esta sociedad. Pero cuando empezás a desarrollar el espíritu, esta sociedad te asfixia. Cuando comprendés el valor de la vida, la eternidad de tu vida, porque todos somos eternos y venimos a desarrollar muchas experiencias espirituales para evolucionar, para comprender finalmente que lo único que tenemos que desarrollar es el amor, que ese es el bien más preciado que me llevo de este plano. Nosotros, bien decías, nosotros venimos a evolucionar. Yo te quiero citar una apreciación que hizo Giorgio cuando le preguntaron si la escuela era un jardín de infantes en el cual veníamos a aprender, a evolucionar. Y dijo no. Dice, la Tierra no es un jardín de infantes, es un hospital psiquiátrico, dijo. Claro. Entre los más terribles del universo, dijo, donde hay locos desencadenados que tendrían que tener la camisa de fuerza. El jardín de infantes es un planeta donde se experimenta. Un espíritu se puede equivocar, después se da cuenta y sigue adelante. Se aprende y se sigue adelante. Aquí, en cambio, estamos exterminando todo. Los locos se han escapado del manicomio. Delirantes, locos, cínicos, materialistas. No hay amor en este mundo.
por esto tenemos que luchar para crearlo, para transmitirlo. No puedo imaginar un mundo peor que este, dice Giorgio, pero sí, puede ser que haya otros mundos que vayan mal, aunque dudo que haya alguno que sea peor que el nuestro. 30.000 niños se mueren de hambre por día, hay más de 20 guerras en curso, revoluciones sociales, crisis, pestes, virus. La verdad es difícil que haya otro mundo como este, dice Giorgio, pero nosotros así todo venimos a tratar de evolucionar. Pero tenemos después la gran esperanza, que es el regreso del Cristo, que Sí, nos dio su es la ejemplo, promesa, ¿no? Y que nos permitió, recordémoslo siempre, nos dio la posibilidad más grande que nos podía ofrecer alguien, que era la de poder limpiar nuestro karma. Limpiar tu destino, porque podés limpiar lo que hiciste, como con amor, como lo hizo él. Entonces, ahora vamos a un mini pausita musical. Cuando volvemos, vamos a seguir contando un poquito de qué pasó con estos iniciados de la Atlántida, qué es el Dorado, quiénes nos custodian desde la ciudad intraterrena, y recordar siempre el ejemplo del Cristo, ¿no? Sí, y además quiero dejar una duda pendiente que la vamos a develar para después de la pausa. Bueno. Es, Jesús, ¿estuvo en la Atlántida o no estuvo en la Atlántida? Lo vamos a decir después de la pausa porque Bueno. Giorgio nos tira algunos datos, unas ¿Cómo líneas no? que son imperdibles. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos de regreso. Sí, es el amor, como dice el chat. No vamos a cansarnos de decirlo, pero amar significa actuar en beneficio del alma del otro y reparando injusticias. El mismo maestro lo dijo: buscad el reino de Dios y su justicia. Sí. Y lo demás os será dado por añadidura. Después El reino de Dios es el amor, la Sí. caridad, el altruismo, la comprensión, la generosidad. Esto es la compasión, qué hermoso, la misericordia. Después cada uno puede creer lo que quiera, ¿no? Cada uno es libre de creer lo que se le plazca, más allá de que bueno, Por hay supuesto. muchísimas religiones, muchísimas teorías de conspiración, muchas cosas se han comprobado, algunas no, pero lo importante es el accionar. Después cada uno puede creer lo que quiera. Nosotros exponemos todo lo que podemos, nuestra verdad, tratamos siempre
de exponer a la luz las verdades ocultas. Y bueno, algunos creerán, otros no, pero lo importante es el accionar, como siempre decimos. Así es. Y siempre también discernir con el corazón, ¿no? Cuando alguien sienta que algo no le resuena desde su corazón, bueno, escucharse, porque el corazón es el que hace conexión con la mente. Una vez dimos un seminario, en una conferencia de esto. Es el corazón el que te hace sentir si una verdad hace eco en tu interior y tenés que escucharla. Entonces no importan las religiones, los mensajeros. Hay quien se sintoniza más con la verdad que transmitió el Buda, o con los maestros orientales, o con una técnica como la del Yogananda, o con Krishna, y hay quienes se sintonizan más con las palabras de Jesús. Cada uno puede encontrar en un maestro inspirador del amor, en realidad el mismo mensaje. Nosotros, cada uno puede encontrar el incitador para dejar salir dentro de uno la verdadera misión a la que has venido. El maestro que te haya incitado puede ser una lectura, puede ser algo que escuchaste o una religión. Pero las obras, como decís vos, Augusto, tienen que terminar siendo las mismas. Sí. Porque si no es un maestro. De hecho, el cielo tiene maravillosas maneras y miles de maneras de actuar totalmente distintas en cada uno de nosotros. Sí. Con lo cual... Nuestro objetivo es el de siempre, que es despertar en conciencia, que tenemos que obrar, que tenemos que actuar. Tratamos de mostrar siempre la mayor cantidad de evidencias posibles que tenemos. Tratamos de buscar las pruebas suficientes que demuestran lo que decimos. Por supuesto que algunas cosas son indemostrables, es una creencia nuestra personal, pero lo que siempre decimos es tratar de despertar la conciencia a favor de la vida. Alicia, ¿nos vas a leer algo? Y además que difundimos la obra de un estigmatizado con su experiencia espiritual, que es la de Giorgio Bon Giovanni. Por supuesto que para nosotros el maestro de los maestros es Jesucristo, pero el maestro de los maestros, Jesucristo, reconoce a todos los maestros universales como mensajeros del Padre. Entonces hay que entender que uno no tiene que ponerse una camiseta de una religión. Simplemente tiene que ponerse, como dijo Gandhi, si tú no tienes una religión, elige una, el amor. Esta es la que nos tenemos que colocar. Bueno, nos decía el maestro O'Hara, una entidad angélica que se comunicó con Eugenio Siragusa. Bajo la corteza del planeta existen dos grandes continentes, Agartha y El Dorado. La entrada principal del continente Agartha se encuentra en el Polo Norte, mientras que en la del Dorado se encuentra en el Polo Sur. Los dos continentes se comunican por medio de túneles subterráneos, recorridos con aparatos científica y tecnológicamente perfectos. El Dorado, aun siendo hasta hoy la ilusión y el sueño no satisfecho de numerosos exploradores, no ha surgido de la imaginación de un soñador. No es el fruto de la fantasía. El Dorado existe realmente, cual ciudad subterránea de ciencia ficción, forjada en oro purísimo. Ha sido construida mucho tiempo antes de la desaparición de la Atlántida, todavía antes de que los habitantes de aquel continente se degenerasen. Utiliza ciencia y medios recibidos de la Confederación Intergaláctica, señores de la luz, arcángeles con características multidimensionales. Su base operativa de la Atlántida se encontraba en la isla Poseidón, con el fin de instruir a los atlantes sobre la ley cósmica y para realizar los presupuestos ideales con el intento de integrar al planeta Tierra a la Confederación Intergaláctica. Su progresiva degeneración impidió tal proyecto. Algunos atlantes, realizados, no contaminados por la degeneración, fueron, por su elección, destinados a poblar El Dorado. A otros, no suficientemente idóneos o con una misión en particular, les fue permitido emigrar antes de que aconteciese el cataclismo a Oriente y a Occidente. Algunos fueron a América Central, otros a África Oriental, otros a Egipto y otros a Mesopotamia.
Actualmente en El Dorado existe una fecunda colaboración y una imponente actividad con el fin de salvar al planeta de una catástrofe nuclear. La Ciudad de Oro es una parte de aquel paraíso terrestre, otro mítico lugar de bíblica memoria, perdido por la humanidad, que tiene vida propia, independiente de la superficie, alimentada por la energía de un sol central, artificial, emanando luz dorada. Este se encuentra en el corazón del planeta. En El Dorado también existe un cosmopuerto capaz de acoger numerosas naves espaciales provenientes de los espacios exteriores a la Tierra. Algunos exploradores de nuestro tiempo, aventurándose en las inmensas extensiones del hielo ártico y antártico, trataron, posiblemente, de enfocarse en los polos, narrando haber encontrado fortuitamente poblaciones de gigantes o de haberse adentrado en una zona rica en vegetación, no ciertamente polar, sino iluminada por una radiante luz proveniente de una fuente para ellos desconocida y acariciada por un clima benignísimo de eterna primavera. Bueno, Alicia, como el relato de Richard Beer que nosotros hicimos, sí, ¿no? ¿Recuerdan? La El Tierra almirante. Hueca. Vos sabés que recién mencionabas algunas cosas interesantes, como por ejemplo una famosa tierra habitada por gigantes. Ujú. Yo recuerdo haber visto un documental, si no me equivoco fue de Discovery Channel, en donde mostraban justamente una cueva donde se han encontrado algo así como 600 o 700 restos, donde eran restos de gigantes. Ujú. Huesos O sea, de huesos humanos, pero de Sí. una talla extremadamente mayor a la normal. Bueno, la información que manejaba Discovery Channel, había muchos investigadores que daban testimonio de esto, era justamente que estaban tratando de, se ha hecho como una limpieza del lugar y estaban tratando de ocultarlo, ese hecho. De hecho lo ocultaron y ya se borraron las evidencias, pero sí se conoció ese lugar, una cueva enorme con restos de una civilización de gente, bueno, con un tamaño impresionante. Evidentemente, inserción de razas no terrestres también, ¿no? Entonces, también eso habla de que la Biblia, cuando habla de que había seres gigantes, porque en la Biblia, en el Génesis también En se el habla de Génesis, esto, exactamente. quiere decir que no era una fantasía, entonces. Pero bueno, si vos querés, Alicia, yo te puedo leer. Vos dejaste una pregunta antes de la pausa. Yo te Sí, puedo, hay que y contestar. nos Sí. preguntaste a todos si Jesús había estado, no Jesucristo, Jesús, el hombre, había estado en la Atlántida. Bueno, la respuesta la van a conocer en la medida que yo vaya leyendo este extracto, porque a Giorgio justamente le han preguntado sobre la Atlántida, y Giorgio decía así: yo estoy en la Tierra hace 14.000 años, dice Giorgio. Nunca me he movido de aquí. No puedo moverme de aquí, porque antes tengo que cumplir esta misión. La primera vez descendí en la Atlántida, que estaba en el centro de la Atlántida, del Atlántico, ¿no? Del Océano Atlántico, por donde está Cuba hasta pasar Sudáfrica, y en el centro del Atlántico, enfrente del Salvador de Bahía y de Senegal, por la otra parte. Estaba precisamente la famosa isla de Poseidón, la más bonita, que era la capital, donde había una base extraterrestre y donde estaban los iniciados. Era estupenda, una sociedad extraordinaria que después se dejó tentar por la degeneración, se vieron obligados a destruirla porque poseían una ciencia capaz de destruir el mundo. No poseían la bomba atómica, conocían la teletransportación, que es mucho peor. Es decir, que podían trasladar objetos como querían, cualquier cosa, montañas, piedras, etc. Entonces tuvieron que destruirla con un asteroide. Cayó un asteroide en la Tierra por casualidad, entre comillas, ¿no? Por casualidad. En este tiempo estaba también Jesús. Yo fui con mi maestro, que era mi hermano, y con los demás, y fuimos a otras partes del mundo. Nos hemos reencarnado, decía Giorgio, y hemos permanecido acá durante milenios intentando explicar a una parte de la humanidad la verdad cósmica. Me refiero a Juan el Apóstol, Juan el Bautista y Jesús, quien después, tiempo después, sería compenetrado por el Cristo.
Bueno, lo que explica Giorgio, vamos a volver a decir, es que él, que es un alma en misión, vino por primera vez hace 14.000 años en la Atlántida, que allí lo conoció a Jesús, que luego iba a ser el que recibiera la energía crística. En ese momento era Jesús el hombre. Es decir, el espíritu de Jesús había encarnado con anterioridad en la Atlántida. Él nos contó, más de una vez que hemos hablado de este tema con él, que era el maestro más brillante que habían visto, y que también en la época de la Atlántida había encarnado Eugenio Siragusa, al que él llama su maestro, al que Giorgio Mongioviani. Es decir, que los tres se habían encontrado, por así decirlo, en la isla de Poseidón, en la Atlántida, y que él nos cuenta que desde esa época hasta el día de hoy ha venido en misión, reencarnándose una tras otra vida al planeta para traer el mensaje crístico que Jesús Cristo encarnó hace 2000 años. Aquí se están preguntando, ¿dónde está? Preguntaba una señora Marjorie, ¿dónde está Jesús en este tiempo? Yo quisiera recordarle y recordarme que Jesucristo resucitó. Significa que Jesucristo está vivo, que Él recompuso con su energía y su poder el cuerpo físico que utilizó hace 2000 años. Y si quiere, lo puede mostrar materializado o de luz, a donde quiera, como quiera. Pero Jesucristo nos prometió, y Él en su palabra siempre ha cumplido, volver a la tierra y no dejarnos huérfanos. Cuando le preguntamos la última vez a Giorgio Mongioviani qué estaba haciendo Jesucristo en estos momentos, él nos dijo que se estaba contactando con sus mensajeros. Sí. Como hace 2000 años, después de que había muerto en la cruz, él se apareció resucitado a muchos de sus amigos. Bueno, en estos tiempos él se contacta con muchas personas en el planeta Tierra porque está anticipando su regreso. Así que seguramente muchas personas de buena voluntad, de amor, de grandes acciones en este planeta tienen señales de consolación de su presencia, de su energía, que cuando Dios quiera, ese día X que el Padre diga, va a retornar con poder y gloria a este planeta, a establecer la verdadera e inviolable justicia. Sí, así es. Giorgio nos ha dicho muchas veces que Jesucristo está invisible acá en la tierra, que está, en realidad diríamos que nunca se fue, pero está más vivo y presente que nunca, y a menudo lee nuestros pensamientos, a menudo escrute nuestros riñones, y nos da a veces signos de consolación muy importantes, pero que bueno, falta el día tan glorioso que es su manifestación pública y visible para todos, ¿no? Para ese día tenemos que trabajar, para ese gran día, porque va a ser el día de nuestra liberación. Bueno, a todos, a todo el chat, a toda la gente que nos escucha por el audio, que escucha los programas en la repetición, les mandamos un abrazo enorme. Bueno, chicos, muchas gracias por todo. Que Dios los bendiga. Nos saludamos hasta el próximo miércoles.